transmitiendo en vivo con KPMG en Venezuela. Hola, feliz día hoy 5 de marzo, ¿cómo están? Saludos desde nuestras oficinas de KPMG en Venezuela, en la torre KPMG en Caracas. Y bueno, hoy queremos hablar sobre justamente el Día Internacional de la Eficiencia Energética y conversar con mi socia Yanely Márquez, que es nuestra socia especialista en cambio climático y nuestros servicios de sostenibilidad en KPMG. Estamos muy complacidos. Este es nuestro primer live, Ramón. El segundo. Bueno, el primero fue, digamos, de la fundación, pero el primero nuestro. Así, y esperamos que sean muchísimos más. No sé cómo va la conexión, no sé, nuestro equipo técnico, cómo nos dice. Bien, ya se han conectado 14 personas que nos están viendo. Genial. Chévere, en la medida que se van sumando, bueno, nosotros seguimos conversando, Yanely. Bueno, desde KPMG tenemos los servicios de cambio climático y sostenibilidad y como comenté antes, Yanely es nuestra socia líder que está a cargo de estos servicios. Y qué mejor que hoy para poder conversar sobre eficiencia energética y cómo son los efectos positivos que en la medida que tenemos aquella eficiencia energética y podemos poder hablar de una transición hacia el net cero, podemos ayudar y combatir el cambio climático. Y esa es parte de la idea. Hoy vamos a conversar. Vamos a ver preguntas de nuestra audiencia que se están conectando, y esperamos unos 2-3 minutos que tengamos ya la sala llena para entonces comenzar con los tópicos. Sí, justamente hoy siendo el Día de la Eficiencia Energética, es un día para reflexionar de qué cosas podemos hacer desde nuestros hogares, desde nuestra vida cotidiana, para eso, pues, ahorrar las energías y combatir los efectos de gases de efecto invernadero que producen el cambio climático. Correcto. Y bueno, desde KPMG hemos desde 2018 tomado una serie de acciones justamente para hacer un uso más racional de la energía eléctrica, ¿no? Y eso nos ha permitido en el tiempo, además de tener una medición de la huella de carbono, ir midiendo pues cómo esa eficiencia energética y esas acciones que nosotros hemos tomado desde nuestra firma, poder contribuir de manera positiva en la reducción de la huella de carbono. Es eso también. Sí, bueno, tú nos avisas cómo vamos con la conexión o comenzamos. Yo creo que ya podemos comenzar, la gente se ha ido uniendo. Genial. Entonces damos inicio como tal al contenido y conforme vayamos recibiendo preguntas, les vamos informando. Gracias. Chévere, mira, son 26 años desde que en 1998 se comenzó a celebrar el Día Internacional de la Eficiencia Energética. Y yo quisiera conectarlo, Yanely, en esta misma conversación. Tú y yo siempre hemos sido impulsores de estas ideas en esa lucha contra el cambio climático. Entender, como tú dijiste, reflexionar, pero sobre todo crear conciencia en las audiencias y en nuestras partes de interés, con nuestros clientes, con nuestra gente, lo que hacemos aquí en lo interno. Y uno de los primeros puntos con el que podemos comenzar es, bueno, ¿de qué trata el uso racional de la energía? El uso racional. Un país como Venezuela que tiene y que decimos que tiene recursos energéticos en abundancia, pero que al final todos sabemos que son limitados y que se agotan. ¿Cómo pensar en ese uso racional de la energía? Y luego vamos a ir conectando con otras preguntas de manera que podamos hilar una narrativa y dejar un mensaje a nuestra audiencia. Sí, es justamente cuando hablamos del uso racional, tenemos que como ir un poquito atrás, Ramón, en cuanto a qué es eso de eficiencia energética, ¿no? ¿Qué se define como eficiencia energética? Y cuando hablamos de eso, pensemos que una organización o nosotros en nuestra vida laboral, en nuestra vida diaria, estamos consumiendo menos recursos, ¿ok? Menos energías. Cómo esta es administrada de forma más eficiente y organizada. Un ejemplo práctico es las bombillas que no son, digamos, eficientes. Esa energía o esa bombilla produce a través de la electricidad, pensamos que produce luz, pero esta bombilla solo el 10% produce electricidad y el resto, que estamos hablando de un 90%, se transforma en energía calórica. Entonces,
este bombillo, digamos que no es eficientemente utilizado, no es aprovechado. Hoy en día, cuando hablamos de la intervención de nueva tecnología, la bombilla o lo que hablamos, los fluorescentes, hoy producen luz siendo producida de mayor eficiencia, ¿no? De manera de que se ahorra mayor energía. Correcto. Entonces pensemos en nuestra organización. ¿Cuántos de nuestros bombillos se quedan prendidos y son utilizados cuando están prendidos sin que nosotros la necesitemos? Porque hay suficiente energía solar, nos alumbra. ¿Cuánto dejamos prendido nuestras computadoras sin estarlo usando? Entonces, hoy es justamente un día para pensar qué hacemos y cómo reflexionamos para utilizar de manera más eficiente los recursos que tenemos. Correcto. Entonces, cuando hablamos de uso racional, en esos dos ejemplos que acabas de poner, estamos hablando de un uso más eficiente, un uso más prudente y un uso más responsable en esos recursos. Y sobre todo cuando no tenemos energías verdes o energías renovables, que igual si las tuviéramos, pues también la conciencia siempre tiene que estar allí. Yo creo que es un uso más inteligente de esas energías, ¿no? Eso yo creo que es un buen ejemplo y es parte, por cierto, Anely, de lo que hicimos nosotros aquí en KPMG en Venezuela, que fue sustituir las bombillas incandescentes por bombillas LED, hacer una medición inicial y luego poder ver cómo eran los efectos que traía estas nuevas bombillas. Y esto tiene que ver con la tecnología. Al final, las tecnologías van evolucionando y hay que utilizar de una manera más eficiente las tecnologías en todos los elementos de la eficiencia energética. Ahora, otro punto podría ser también ahí, Anely, nosotros somos grandes productores de energías no renovables, como el gas, como el petróleo. También, ¿qué consideras tú que podríamos también hacer aquí en Venezuela en ese sentido, pensado desde el punto de vista del uso racional de esas energías? Sí, fíjate que justamente en la COP28 hubo grandes compromisos, una visión de cómo descarbonizar el sector petrolero y de gas. ¿Y qué podríamos hacer en nuestro país cuando, principalmente nuestra fuente energética o dependemos tanto de la producción de petróleo y de gas? Bueno, lo que está pasando en el mundo es que estas producciones también ya se están haciendo de forma más sostenible, se utilizan más fuentes de recursos renovables para que en esta producción pues se reduzca, ¿no? Este consumo de energía. Por supuesto, esto es un proceso muy largo, es un proceso que no se va a lograr de un día para otro y también recordemos que hay una gran asociación entre la explotación de los recursos naturales y el desarrollo de un país, o sea, va como de la mano. En la medida que un país explota más sus recursos naturales, en este caso nosotros como un país petrolero, pues se asocia a que hay mayor crecimiento económico. Y el mayor reto y el mayor desafío es cómo se produce crecimiento económico sin utilizar los recursos naturales de la forma en como hoy se vienen explotando. En este caso, pues entraría términos como la economía circular, a través de la minería, de la basura, cómo se recicla y se utilizan nuevos minerales que ahora están desechados. Entonces eso podría, digamos, aprovechar esta explotación de recursos. Correcto, Anely. Y en la COP28 se acaba de acordar en Dubái triplicar las energías verdes de aquí a 2030. Imagínate tú las oportunidades que se presentan allí para poderlo triplicar, ¿no? Y qué estamos haciendo nosotros desde las organizaciones. Yo creo que aquí es importante pasar al punto de la visión estratégica. Hablamos del uso eficiente de la energía, pero ¿cómo esa visión estratégica desde la organización, desde la dirección de una empresa, pero también desde la conciencia de nuestros hogares y desde la conciencia de la cultura, conciencia de la cultura en la organización, tenemos una visión estratégica que contribuya a hacer más eficiente ese modelo de negocio, ese modelo de operación? Sí, nosotros en KPMG tenemos metodologías y también esas metodologías están amparadas a través de herramientas tecnológicas donde estamos justamente ayudando a nuestros clientes en esa camino a lo que llamamos la descarbonización o hacia el camino de los neto cero, ¿no? Entonces, parte de esta visión lo llamamos como cinco pasos que son como los habilitadores. Primero es descarbonizar con una visión estratégica, ¿no?
Muchísimo, o lo que dicen nuestros líderes, es que hay grandes retos y en realidad hay muchísimos retos. Correcto. Entre eso, lidiar con cómo implementar inteligencia artificial, la automatización extrema, cómo crecer en un mercado tan competitivo. Entonces, la descarbonización o trabajar también sobre la eficiencia energética, que es como un paso previo a la descarbonización, lo que busca es que esto sea de manera inteligente, no algo separado dentro de su estrategia. Cuando hablamos de automatización, la innovación a través del Internet de las Cosas, lo que busca es eficiencia energética. Y en la medida que las organizaciones, y ahí paso al segundo punto, es la concientización, meterlo en su cultura organizacional, lo que va a buscar es que todos, desde que yo contrato un talento, desde que yo produzco o tengo la innovación hacia un nuevo producto, pues estoy pensando de la eficiencia energética. Entonces es una visión desde la cultura, implementando también o estar visualizando qué está pasando con el ambiente regulatorio y hoy en día pudiésemos pensar que en Venezuela no hay leyes específicas que nos exige descarbonizar o pagar impuestos por el consumo de energía, pero que no nos agarre desprevenidos, porque hacia allá va el mundo. Y ya vemos cómo indirectamente, por ejemplo, en la Unión Europea, lo que es el Carbon Border, el impuesto de los impuestos al carbono, nos va a exigir, si nosotros vamos a exportar, cómo nos adaptamos. Y otro aspecto, además de los aspectos regulatorios, tiene que ver cómo yo trabajo de manera proactiva y no reactiva, ¿no? Correcto. Por ejemplo, a crear alianzas para poder llegar a través de acuerdos con nuestros diferentes actores y partes de interés de cómo trabajar juntos para el clima, porque esto no es solamente un problema nuestro. Por ejemplo, nosotros somos de la opinión y sabemos que aun cuando nosotros estamos trabajando en eficiencia energética y a nivel global tenemos compromisos de descarbonización, de nada sirve que el que está al lado no lo haga. Necesitamos proveedores y clientes que también tengan esta visión de descarbonización y por supuesto cómo nosotros pues realmente esto puede ser de manera auténtica, real, basada en información, que podamos contar a todas nuestras partes de interés lo que estamos haciendo. Es correcto, y me gusta como lo estás planteando, Yanely, porque estamos hablando de una visión estratégica, cómo se integra en las organizaciones, y tú has nombrado varias cosas. Has nombrado la gobernanza, que es importante porque desde allí se dicta, bueno, cuál es la gestión de la empresa cuando habla de una política de gestión ambiental y cómo se va a llevar y cómo se va a implementar. Estás hablando de la cultura entonces de la organización, pero de la conciencia de todos en procurar ese mismo objetivo, porque al final estamos todos en la misma empresa, pero cómo yo lo implemento, como dijiste, en toda la cadena de valor. Y ahí está el concepto de valor compartido, es decir, cómo todos somos parte de que en la medida que todos somos eficientes, esto es un buen negocio para todos, sin duda alguna. Hablaste de las regulaciones, claves, cómo las regulaciones están allí, las tenemos, pero cómo además nosotros nos anticipamos a las regulaciones. No tengo que esperar que venga una regulación y yo, como dijiste anteriormente, tenga que actuar de manera reactiva ante tales situaciones, sino que me estoy anticipando. Eso es importante. Y hablaste también de la fiscalidad, hablaste de los tributos, y en ese sentido, por eso que decimos cuál es la eficiencia, no solamente energética, sino también al final cómo me produce un mejor negocio, ¿no? Yo creo que esta parte de los tributos también, pues evidentemente tiene un efecto importante cuando nosotros somos, digamos, más contaminantes que otros, y ahí también hay otra eficiencia. Ahora, eso es clave. Yo viendo un poco lo que está pasando con nuestros países vecinos, sobre todo de la región andina, vemos que ya esas regulaciones están. Pero al final, como tú dijiste, no estamos solos. El mercado hoy día cada vez es más globalizado y cada vez estamos más cercanos. Quizás los mismos elementos geopolíticos nos obligan a nosotros a esa misma
internacionalización y competitividad. Y comentaba que también los retos que tienen nuestros líderes hoy, buscar un crecimiento en un mercado tan competitivo. Si yo quiero crecer para ser competitivo, pues también estos temas están dentro de la agenda. Correcto. La eficiencia energética pasa a ser uno de los elementos de la competitividad. Definitivamente ahí está, ¿no? Entonces, yo creo que ese punto tiene un elemento clave ahí. Ahora, vamos a ver cómo la eficiencia energética, porque hoy es el Día justamente Internacional de la Eficiencia Energética, nos ayuda, contribuye a combatir el cambio climático. Todos hablamos del cambio climático y decimos, ¿qué es el cambio climático? Yo creo que sería bueno primero explicar aquí nuevamente qué es el cambio climático. ¿Es cierto? ¿Eso no va a ocurrir? ¿O es que me están diciendo que viene el cambio climático y nunca va a llegar? Pero bueno, nosotros sabemos que es una realidad que está ahí por la ciencia, determinado por la ciencia. Expliquemos un poco los conceptos de cambio climático, los efectos y cómo hoy creamos conciencia y reflexión de la eficiencia energética sí contribuye a reducir esos efectos en el cambio climático. Y también agregar, Ramón, que hay unos conceptos que se tienen, digamos, en el mindset o en el pensamiento, que podrían ser errados o que podrían ser mitos. Primero, es que pensamos que los efectos del cambio climático no nos atañe a nosotros, ¿ok? Correcto. Y es porque muchos riesgos operativos pueden estar disfrazados y en realidad son riesgos climáticos. Pensemos lo que pasó en Tejerías, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuántos negocios, cuántos emprendimientos se vieron afectados por un deslave? Y pudiésemos pensar que esto es solamente un hecho aislado, y no. Es que Venezuela, por su posición geográfica, es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, porque bueno, tenemos una zona vinculada a los Andes, que es un páramo frágil, tenemos una zona costera muy amplia, y entonces los incrementos del nivel del mar nos podría afectar, ¿ok? Otro es que en esta evaluación de los riesgos climáticos, que los vemos como un hecho aislado, como cosas separadas del negocio, al final todos estos riesgos climáticos forman parte de los riesgos financieros, nos afecta económicamente. Correcto. ¿Okay? Si nosotros tenemos plantaciones, estamos en el área de la agricultura y llueve, porque uno de los efectos que tenemos en Venezuela es que las sequías pueden ser más prolongadas y los periodos de lluvia más fuertes y más torrenciales. Entonces esto estaría afectando, por ejemplo, la agricultura, la siembra. Y si yo estoy sembrando tomate, es muy normal que cuando llueve, pues el tomate se dañe, ¿no? Pero si yo no lo tengo medido, evaluado, puedo perder toda mi inversión. Correcto. En esas áreas. Quizás, el café, el cacao. Ahí es justamente, bueno, que repensemos cómo definitivamente esta nueva gestión de eficiencia energética va a contribuir al cambio climático. Tú estás hablando, yo estoy pensando cómo las empresas de seguro y cómo las instituciones financieras, los bancos, están pensando su modelo de negocio integrando, por ejemplo, los elementos de sostenibilidad. Además de los de gobernanza, los criterios de gobernanza sociales y de ambiente, cómo los integran en su modelo de negocio, porque para ellos es vital en su desarrollo cuando tengo una póliza de seguro en un sector con vulnerabilidad, o cuando yo estoy pensando en mi cartera de crédito con un sector también que tiene esos efectos de cambio climático. Claro, porque los análisis de riesgo para otorgar un crédito en lo que está pasando alrededor del mundo es que se está analizando, por ejemplo, dónde está pensemos que alguien está queriendo construir unas viviendas, un grupo de viviendas, entonces se determina dónde está ubicada o dónde se van a construir esas viviendas, porque primero, para dar este préstamo, la garantía es esta edificación, claro, la misma hipoteca. Si la hipoteca se pierde, pues obviamente pues el crédito se va a ver afectado. Y también el factor adicional es que ya no existe el reaseguro, porque si eso está construido en una zona que es altamente vulnerable a derrumbes o cualquier efecto climático, pues ya tampoco va a haber ese reaseguro. Entonces, la forma, el contexto de la banca o del sector financiero está cambiando. De hecho, el TCFD, el grupo de trabajo para siempre se me olvida el nombre de las siglas del TCFD, bueno, es TCFD.
Sí, pero el grupo de trabajo de las revelaciones con respecto al clima ha catalogado ciertos sectores como los más vulnerables con efecto al clima, y el sector financiero es justamente uno de los sectores que tienen mayores riesgos, y es justamente porque a través del sistema financiero es que se va a financiar o se busca el financiamiento de toda la agenda climática, primero desde la fuente de recursos y luego de cómo se recuperan todos estos financiamientos que se da a través del servicio financiero. Mira lo que estamos hablando, el papel del clima en las finanzas y en las operaciones de la empresa. Mira los efectos que tiene, pero justamente yo creo que aquí pasa por entender un mapa de riesgos, y no solamente en esos riesgos están los financieros, los geopolíticos, los de operaciones, los de la cadena de suministro, sino que los de cambio climático están allí integrados. Correcto, y es que si hoy pensamos en un líder organizacional que no ve los asuntos climáticos, hoy porque estamos hablando de eficiencia energética, ¿no? Pero si no ve la agenda ambiental, social y de gobernanza en su modelo de negocio, se está quedando, digamos, rezagado, porque todas las habilitaciones de innovación, préstamo, los requerimientos del talento humano están todos enfocados en temas ambientales, sociales y de gobierno. Correcto. Por eso es que decíamos al principio que la conciencia en cuanto al uso eficiente de los recursos, incluidos los energéticos, comienza desde la dirección de la organización. Desde allí es que se crea esa gobernanza y, por supuesto, las políticas y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la gestión de esas políticas para que se puedan implementar. Bueno, me gustaría saber cómo vamos, si tenemos preguntas de la audiencia. Por ahora no tenemos preguntas, tenemos varios saludos, pero tenemos un promedio de conexión de 30 personas, así que podemos seguir adelante. Qué maravilla. Bueno, como dijo Yaneli, este es nuestro primer en vivo, nuestro primer live en Instagram, y lo que queremos, es contribuir y crear esta conciencia en asuntos tan importantes, tan claves como el uso racional de la energía en nuestras organizaciones y también, por supuesto, en nuestros hogares. Yaneli Márquez es nuestra socia a cargo de los servicios de sostenibilidad en KPMG en Venezuela, y la idea hoy ha sido, intercambiar ideas, conceptos, crear la conciencia y, por supuesto, dar unos mensajes. Yo creo que ya podíamos entrar en crear unos mensajes y quizás pudiéramos hacer como una especie de línea de tiempo, Yaneli, en donde decimos cómo nosotros comenzamos hace unos 5 años atrás en este proceso de eficiencia, cómo hemos ido midiendo el uso de la energía eléctrica, qué estamos haciendo también en el uso y en el transporte, qué estamos haciendo con el transporte aéreo, es decir, cómo hemos ido haciendo no solamente las reducciones, sino las mediciones, que yo creo que es importante también. Si no lo medimos, pues definitivamente no tenemos cómo crear la conciencia, porque al final pues hay un uso que no es racional de esas energías. Sí, yo creo que, esta visión del liderazgo, en este caso, pues también me gustaría que tú comentaras qué vistes tú como líder de esta organización para comenzar a trabajar sobre los temas de sostenibilidad. Si quieres lo comentas más adelante. Pero una vez que esto partió desde la visión del liderazgo, hoy en día, y a lo mejor en aquel momento cuando nosotros hablábamos de esto, la gente podía vernos un poco extraño, inclusive durante la pandemia 20 o 21 todavía la gente nos veía medio extraño, y hoy vemos cómo tanta gente ve nuestro informe de sostenibilidad y dice, yo quiero uno yo quiero uno como ese. Bueno, ustedes nos llaman y nosotros le ayudamos a tener uno como el nuestro, a seguir ese camino de transformación. El punto de partida, nosotros siempre recomendamos, es un diagnóstico, ¿no? Hacer un diagnóstico de qué está haciendo la organización desde el punto de vista, en este caso ambiental, pero social y de gobernanza también, para determinar qué acciones ha ejecutado, porque el tema de la sostenibilidad es que como los líderes no lo tienen, inclusive las diferentes áreas no lo tienen claramente identificado como un tema de sostenibilidad, se hacen muchísimas cosas dentro de una organización, pero que ahora hay que ponerle, digamos, esa visión desde la estrategia. Al hacer ese diagnóstico nos permite determinar qué tanto ha avanzado una organización con respecto a los temas de sostenibilidad, y luego determinar cuáles son esas
riesgos y oportunidades que tiene la organización, por ejemplo, desde la vulnerabilidad de activos, desde la perspectiva social, y es lo que llamamos, bueno, de identificación de las partes de interés y determinar qué son esos aspectos que son materiales para la organización, para con base a eso diseñar una estrategia basada en la medida de la organización. Esto no es una camisa de fuerza y siempre nos llaman, bueno, pero es que ¿qué hago yo si soy una pyme? No, es que una pyme también. Claro, y KPMG no importa el tamaño de la empresa. No importa el tamaño. Y KPMG puede ayudar a una pequeña y mediana empresa en este camino de la descarbonización, ¿no? Y dentro de ese diagnóstico entra pues la medición de la huella de carbono. Nosotros le hacemos a nuestros clientes la medición de huella de carbono porque tenemos metodologías y tecnología a través de alianzas que hemos logrado con Microsoft y otras alianzas de poder calcular y determinar cuál es la huella de carbono de un cliente o de una compañía como una medición base. Sí. ¿Querías decir? No, tú hacías referencia justamente al gobierno corporativo y yo creo que cuando tú hacías, bueno, ¿qué fue lo que hiciste? Bueno, es que siempre decimos, bueno, desde la dirección se pueden crear todas estas cosas. Y ya estando en la dirección fue que dije, este es el momento de poder crear conciencia y poder crear cultura. Y poder dar el ejemplo. A mí me gustaría que cuentes cómo fue nuestra integración a Our Impact Plan global con respecto a nuestro plan local. Pues. Sí, vamos a explicar lo que es nuestro plan de impacto. Es justamente, nosotros decidimos KPMG a nivel global en 2018 que nosotros vamos a tener varios elementos vinculados con el planeta, con nuestra gente, sobre todo con lo social y por supuesto la prosperidad, porque al final esto es la ruta hacia la prosperidad, ¿no? Y sobre todo el trabajo que hacemos con las comunidades. Pero sobre todo en cambio climático es un proceso de descarbonización para 2030. Y de ahí fue que también vino que nosotros ya habíamos iniciado y habíamos dado varios pasos y como tú dices, ya teníamos una emisión de huella de carbono. Así que nuestro Impact Plan vino a decirnos, bueno, ustedes están en la ruta correcta. ¿Qué es lo que están haciendo? Por eso el punto, yo creo que desde el gobierno corporativo es cómo tú logras implementar esas líneas de acción y cómo luego esas líneas de acción tienen todo un plan de seguimiento. Yo creo que estamos hablando de que al final es bueno para las finanzas, es bueno para las operaciones, es bueno para nuestra gente, es bueno para todos. Y ese es el mensaje que al final yo quiero dejar. Pero antes de irnos, sería bueno hablar también del greenwash. Porque claro, tenemos el greenwash y aquí estamos hablando de cambio climático, pero también podemos ver que pueden haber unas métricas que pueden ser insuficientes o unas métricas que no están bien medidas, pero que también nos pueden afectar reputacionalmente. Cuando estamos hablando, digamos, de métricas que no están bien concebidas para poder medir esa eficiencia energética. Sí, y eso es, por ejemplo, cuando vemos la sostenibilidad en el área de comunicaciones y mercadeo solamente. Y eso es porque queremos hacerlo a través de una campaña. Por ejemplo, el viernes es el Día Internacional de la Mujer y vamos a ver muchísimas empresas que van a hablar, por ejemplo, del Día de la Mujer. Pero en realidad, ¿qué acciones se tienen? Entonces, por eso tiene que estar acompañado de una estrategia, pero de indicadores de medición, que se informa y se evalúa constantemente para luego informar a todas nuestras partes de interés. De allí la importancia de que cada vez tiene hoy los informes de sostenibilidad. La Unión Europea ya tiene requerimientos formales. Esperamos que en la SEC ocurran cosas muy tempranas, a lo mejor esta semana, sobre exigencias de informes, sobre revelaciones que demuestren realmente qué se está haciendo sobre eficiencia energética, sobre descarbonización específicamente, ¿no? También vemos cómo a través del ISSB se emitió ya la norma de sostenibilidad que va a tener igual relevancia o se busca que tenga la información financiera igual relevancia que la información no financiera. Y la primera norma tiene que ver con los temas del clima, evaluar los riesgos y oportunidades que están teniendo las empresas con relación al clima. Entonces, para evitar el greenwashing y para que no estemos expuestos reputacionalmente, toda nuestra historia de lo que estamos haciendo con los aspectos sociales, ambientales y de gobierno corporativo deben estar acompañados de medición y de información y informar a todas nuestras partes de interés de lo que estamos haciendo. Perfecto. Y ahí
KPMG puede ayudar a la organización, como te comenté, durante todo el camino hasta la emisión de los informes de sostenibilidad. Gracias, Arely, y gracias por traerlo e hilarlo de esa manera, porque siempre vemos como el informe de sostenibilidad, pero a veces desconocemos pues la historia que está detrás para poder tener captura de data, procesos y lo que decía anteriormente, una cultura que te permita crear conciencia sobre esto. La clave, bueno, seguir educando, seguir integrando prácticas sostenibles, pero sobre todo prácticas que estén vinculadas con los asuntos ambientales, sociales y de adecuada gobernanza corporativa en nuestras organizaciones, y al final esto definitivamente es bueno para todos. Gracias, Yanely, Podríamos seguir hablando, pero bueno, por nos tus insights, encanta, por nos este encanta feedback. haber compartido esta experiencia, la verdad es bien, me gustó, así que pero yo lo repetiría. Vamos a ver qué dice nuestra audiencia, no sé, Ramón, tú. Y traemos otros tópicos también claro, que estén vinculados con asuntos como los del cambio climático, pero también con otros temas que para nosotros son de gran relevancia, sobre todo en lo social, de lo que podemos hacer cuando hablamos de derechos humanos. Y aprovechando, como dijiste, el Día Internacional de la Mujer es este 8 de marzo y podríamos hacer uno para hablar, bueno, qué estamos haciendo nosotros con los principios para el empoderamiento de la mujer y las prácticas que nosotros hemos integrado en KPMG en Venezuela. Gracias por conectarse. Gracias, bye.